Muy bien. Muy buenas noches. Les saluda Antonio Carrasco, presidente de APTOP. Hoy martes 9 de mayo, una fecha más para reencontrarnos en las actividades quincenales que APTOP ha venido programando y que han sido de alguna manera acreditadas por el Colegio Médico del Perú. Antes de pasar a nuestros ponentes, quisiera pasar unos mensajes breves para ustedes, mientras que más colegas se van incorporando. Lo primero es mencionarles que APTOP, el día 15 de mayo, o sea, de acá una semana, la próxima semana, cumple 10 años. Ha sido un tiempo de bastante movimiento, 5 juntas directivas, grandes colegas que han estado manejando la dirección de APTOP. Ahora a un servidor le toca el compromiso por los siguientes años. Y no es para menos que hemos querido organizar en el Colegio Médico una actividad de conmemoración por el 10º aniversario de APTOP. Si bien es cierto, es el lunes 15, nuestra actividad va a ser el día 16 de mayo. Por ello que en la noche, y con el apoyo del decanato del Colegio Médico, el decanato nacional, estamos haciendo una reunión que pueden ver ahí el programa, en la cual todos ustedes están cordialmente invitados. Es un momento importante para celebrar y reconocer la participación de muchos colegas en el área de trasplante en el país. Es así que nosotros vamos a hacer algunos reconocimientos a los past presidents, al doctor Basilio, también, como no, recordar al doctor Elvis Sueldo Guevara Chávez, fallecido recientemente. Y por vez primera ya APTOP va a nombrar sus miembros vitalicios y sus miembros honorarios. En ello toca al doctor Carlos Chama, quien fue el fundador, primer presidente de APTOP, será también el primer miembro vitalicio de APTOP por su trayectoria. Y de miembros honorarios se ha convenido invitar y hacer honorarios a 3 médicos que han mostrado durante todos estos años y muchas décadas un compromiso con la actividad trasplantadora. El doctor Pedro Méndez Chacón, nefrólogo, el doctor Juan Navarro Cabrera, hematólogo, el doctor Nesemio Aranda Pretel, cirujano vascular. Todos ellos muy comprometidos de más de 3 décadas hasta 4 en el contexto de trasplante en sus diferentes áreas. Como saben, y ya les mencioné, tenemos el apoyo del Decanato Nacional. El doctor Alfredo Celis se comprometió a estar con nosotros esa noche, lo cual estamos muy agradecidos. Todos ustedes invitados, será en el auditorio Pedro Valls, en Malecón de la Reserva, en el local antiguo del Colegio Médico. Bueno, pues será el momento pues de recordar cuando se fundó APTOP, pero la primera junta directiva juramentó el 7 de junio, poco de semanas después de la fundación, y ahí ya hubo mucho compromiso, mucho apoyo del MINSA, los actores en ese momento, y acá hay una reseña de esa actividad que nos tocó vivir hace 10 años y el tiempo ha corrido. Esta es la actual junta directiva que estamos trabajando en APTOP. Hoy día vamos a realizar un tema en el cual varios de ellos van a participar y mencionar que tenemos activa pues nuestra página web y también el Facebook, que se ha vuelto una línea muy activa de comunicación y de entrega de información a todos ustedes. Mucha información que recientemente se ha venido presentando. Y pues el día de hoy, este es el motivo de nuestra reunión, del cual estamos muy agradecidos. Problemática de donación de órganos y tejidos en el país, en el Perú. Nuestro pool de oradores ha sufrido un pequeño cambio, pero creo que va a haber ciertos reconocimientos a sus compromisos. El doctor Juan Almeida Alcántara, el director nacional de DICDOC, hace unos minutos me ha comunicado que lo están llamando al MINSA, especialmente por sus funciones, pero nos va a acompañar el doctor Eduardo Fuentes, que también trabaja con el doctor Juan Almeida en DICDOC. Nuestra segunda panelista va a ser la doctora Mari Díaz Gálvez, conocida por nosotros tantos años. Mari, muchas gracias.
quien nos va a dar su perspectiva dentro de la GPT, la Gerencia de Procura y Trasplante de Salud. Y vamos a tener un grupo de panelistas realmente con diferentes visiones y experiencias. Primero agradecer al doctor Martín Gómez Luján, nefrólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, muy comprometido en el área de trasplante renal principalmente. El doctor Moisés Butrón Santos, también del área de nefrología, de un hospital muy importante a nivel nacional y que está reactivando toda su actividad trasplantadora, cuál es el Hospital Arzobispo Leoiza. Vamos a tener buena participación de parte de él. El doctor Wilmer Basilio, muy conocido por nosotros, past president, cirujano cardiovascular de muchas décadas de experiencia en el Hospital Almenara. Dicho eso, yo voy a dejar de compartir. Ya somos 36 personas. Les agradezco a todos ustedes su participación y creo que virtud a nuestra presentación, quisiera dar paso a la doctora Mari Díaz para que nos pudiera ella hacer su presentación. Mari, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches con todos. No sé si me escuchan, Antonio. Escuchamos fuerte y claro. Te voy a hacer anfitrión en este momento. Correcto. Para que puedas hacer tu presentación. La doctora Mari Díaz es una colega muy querida por nosotros, médico internista. Ella ha estado en el área de trasplantes mucho tiempo y precisamente virtud a su experiencia le hemos convocado y a su alto cargo convocado para sus apreciaciones en esta área. Ya debes haber aceptado y ya eres anfitrión ahora. Adelante, Mari. Muchas gracias. Primero darte el agradecimiento al doctor Antonio Carrasco, un amigo siempre de la gerencia de Procura y un amigo personal, por siempre la gentileza y la deferencia con nosotros, esta dependencia de E-Salud, la gerencia de Procura y Trasplante que ahora represento. Pero agradecer también al equipo, a todo tu equipo, Antonio, de la Asociación Peruana de Trasplantes de Órganos y Tejidos, representada hoy por tu persona, porque son ustedes los llamados a la asesoría que siempre nosotros pedimos, porque son el ente técnico, el equipo técnico que nos asesora en muchos procesos, que es necesario contar con ustedes como ente articulador. Así también agradecer a todos los presentes, que estoy seguro que todos nos interesa trasplantes, nos interesa la donación de órganos, y todos en conjunto poder sacar lo más provechoso para la mejora de la donación como país, porque muchos peruanos están en largas listas de espera y necesitan ser trasplantados. En ese sentido, te doy las gracias por la invitación y vamos a también agradecer al equipo de panelistas que nos acompañan el día de hoy y que Martín Gómez, un nefrólogo amigo, hoy jefe del departamento del Hospital Rebagliati, a quien saludo. Saludo también al doctor Wilmer Basilio, que también es parte de la mesa de panelistas, y a todos los invitados en este día. Ojalá podamos encontrar también con ustedes alternativas de mejora. Brevemente les voy a hacer algunas precisiones del trabajo que realizamos como E-Salud, pero también algunos aspectos como profesional capacitado ya algunos años en estos temas, que venimos compartiendo con países amigos como Argentina, Uruguay, España, Brasil, ¿no? Países que también han vivido realidades como nosotros y que han logrado salir adelante. Entonces voy a compartirles la pantalla, a ver si lo vemos. ¿Lo vemos? Sí, está perfecto. Márcale la copita para poder hacer grande nomás. Perfecto. Muy bien, tengo 20 minutos. Les comento que estamos en pleno operativo de un donante de la ciudad de Ayacucho. Eso nos alegra, pero también nos hace ser responsables de todas las partes del proceso, así que les voy a ir compartiendo
lo más provechoso posible. A ver, la Gerencia de Procura y Trasplante es una área de gestión de la seguridad social, de salud. Sin embargo, como función, a través también del Ministerio de Salud, representamos a una parte importante de toda la institución de salud como país. ¿Y por qué? Porque somos, digamos, la parte de salud del país que se encarga de mucha de la actividad trasplantadora. Nosotros más o menos estamos haciendo casi el 80% de actividad de trasplantes, tanto en órganos sólidos como en tejidos. Entonces es una necesidad revisar con ustedes todos los procesos que puedan llevarnos a la mejora en las tasas de donación. Es importante saber que el proceso de donación y trasplante es un proceso complejo, es un proceso difícil, pero es un proceso necesario de pasar, reconocer, conocer, para poder saber a qué nos enfrentamos. El proceso de donación y trasplante tiene aspectos médicos, técnicos, necesarios de conocer, ¿no es cierto? Necesarios de saber cada detalle, cada aspecto de cada proceso, de cada programa trasplantador. Pero además también tiene aspectos éticos, de la bioética, y es necesario también revisarlos, porque nos enfrentamos a decisiones personales en momentos tan difíciles. La autonomía de la persona como decidir ser o no donante, la autonomía de la familia, en ese momento los hacemos responsables a ellos de tomar la decisión de si son o no donantes, o si acceden a la donación con sus seres queridos, que en ese momento tan difícil como es perder un ser querido, tomar esa responsabilidad. Y también la parte legal. Nosotros ya nos hemos convertido casi en cuasi abogados, porque es necesario conocer todas las partes del proceso sustentadas en los aspectos legales que ahora vamos a dar una pequeña revisión. Siempre me muestro esta lámina porque es una realidad. Un país exitoso en donación está basado en estos pilares importantes. Acceso universal al trasplante. Todo país que requiere mejorar sus tasas de donación, uno de los pilares fundamentales es que todos sus ciudadanos accedan al trasplante. ¿Sí? Esto todavía no lo alcanzamos, pero debemos aspirar a través de nuestras políticas de salud acceder al trasplante, porque esto es una condición sine qua non para mejorar nuestras tasas. Un soporte legal que lo tenemos. Es necesario modificar algunos aspectos de nuestra ley y reglamento, porque la ciencia ha avanzado, también ha avanzado la sociedad como sociedad peruana, y es necesario también hacer modificaciones. ¿Quiénes son los llamados a presentar propuestas? Pues nosotros, el sistema de salud, en sus diferentes instancias. La Organización Nacional con políticas claras en donación y trasplante con autonomía administrativa y financiera. Yo quiero acá hacer un reconocimiento especial porque en todos estos años que hemos venido creciendo juntos de alguna manera con la Organización Nacional de Donación y Trasplante, hemos mejorado muchos aspectos normativos, ¿verdad? Muchos aspectos que es necesario normarlos para poder controlarlos, para poder supervisarlos y también para poder evaluarlos, cómo vamos avanzando en cada uno de estos procesos de la donación. Así también la red de coordinadores de procura. Y lamentablemente no hemos crecido en esto. Nosotros como es salud solo tenemos 23 procuradores exclusivos al 100% y tenemos otro grupo de profesionales de procura que están a medio tiempo, pero no es suficiente, ¿no? Deberíamos tener una unidad de procura en las principales ciudades del país y en los principales centros hospitalarios, que cuente con una unidad de cuidados críticos, y esto más o menos estamos todavía, ni siquiera llegamos al 50% de establecimientos cubiertos por unidades de procura formales. Y otro pilar fundamental es que nadie decide si no está informado. Una población informada es una población consciente, es una población sensibilizada. Conociendo quién es el beneficiario de una donación, conociendo cómo es el resultado de una donación a través de los trasplantes, la gente se sensibiliza, pero alguien tiene que hacer esta labor. ¿Quién va a promocionar la donación y el trasplante?
haciendo la información adecuada desde los diferentes niveles de educación, primaria, secundaria, universitaria, y también promocionar o informar al sector salud, que hoy por hoy en muchas ciudades del mundo constituye quizás la principal barrera de la no donación, un sector salud que no está informado. Hoy por hoy necesitamos que todo el personal de nuestros establecimientos estén conocedores de todos estos procesos. Y a veces uno llega a una UCI, ¿no? El procurador llega a una UCI y se encuentra con un médico sorprendido y diciendo ¿de qué se trata esto? Pero yo no sé hacer esto, pero mejor no me meto en problemas, mejor lo dejo ahí, eso no es mi turno, me voy, acaba mi turno y me voy. Eso lo debemos cambiar poco a poco con el trabajo concienzudo que vamos a hacer todos los involucrados en estos procesos. Leyes tenemos, y el Perú se caracteriza porque tiene muchas leyes, pero es necesario conocer y a saber en qué situación estamos, y es importante que nuestra ley está basada en los principios que garantizan, ¿no es cierto?, estos procesos, como la voluntariedad, el altruismo, la gratuidad, no ánimo de lucro, la confidencialidad, la equidad, algo tan importante, ¿no? Nosotros cumplimos también como área de e-salud el control en la asignación de los órganos, porque los receptores se tienen que sentir confiados que en algún momento les llegará su oportunidad, y que hay alguien o autoridades a los diferentes niveles que debemos controlar todos estos procesos, ¿no? Y que ellos se sientan confiados que efectivamente las cosas se dan en forma transparente. Es importante también entender la confidencialidad de la información, y aquí siempre tenemos algunos temas de discusión, porque sí, es tan poca la donación que a veces nos encontramos en un dilema, ¿no? Promocionar lo que estamos haciendo, pero a su vez podemos fallar un poco en que esta información sea demasiado abierta, y a veces los medios de prensa, no todos tienen un conocimiento certero de esto, y pueden hacer infidencias dando información de los donantes, ¿no? Y esto no debe ser así, porque esto está penado. La ley también contempla cómo el Perú logra la donación, el consentimiento expreso. Sabemos bien que hay dos tipos de países que muestran su consentimiento: un consentimiento expreso a la donación o un consentimiento presunto a la donación. Es decir, el peruano, hoy por hoy, aún todavía no se modifica, aunque ya hay una propuesta, es que expresa, si quiere ser donante, debe expresarlo en su documento de identidad, en un acta de donación o en una declaración jurada. Eso es consentimiento expreso. Lo dice la ley. Sin embargo, le da la responsabilidad del registro de este consentimiento a instituciones públicas como la RENIEC. Pero nos hemos olvidado de que la RENIEC, al ser una institución pública, debe tener un entrenamiento, una capacitación, una sensibilización de su personal. Más o menos se tiene mapeado más de 100 establecimientos de la RENIEC en todo el país, y cada uno con un grupo de trabajadores que se dice que casi el 60% de ellos no tiene un conocimiento o certero y quizás ninguno sobre la donación de órganos. Entonces se le ha dado la responsabilidad de la ley, ¿no es cierto?, a la RENIEC, pero la RENIEC no tiene una información adecuada de cómo cumplir este principio o esta función. Entonces ya tenemos una primera barrera. Saben ustedes que los muchachos, cuando van a sacar su DNI como adultos, recién lo hacen a los 17 años. Le dan su DNI en azul. Un segundito, doctora. Cintia Figueroa, por favor, apague su micro. Cintia Figueroa, por favor, apague su micro. Gracias, doctora. Me he dado cuenta.
Wow. Este está en 90. Ese sí. Bueno, ya lo sé. Ya, vamos. Bueno, no sé si se me escucha, Antonio. ¿Está ocupado? Se escucha, Mari, pero hay un micro. Cintia Figueroa, nuevamente, favor apagar su micro, retirarse de la reunión. Cuando dices, de repente por acá venden esos percheritos aquí en la esquina. Ah, de todas maneras vas a ir. Sí. Ay, ya. Ay, ya. No, estoy ya. Hola. Cintia Hola. Figueroa. Cintia Figueroa, a favor de apagar su micro. Allá en la esquina. Cintia Figueroa, a favor de apagar su micro. En la esquinita ahí hay una que vende. Ya. Muy bien. Entonces, continuamos. Es importante entonces, y lo dejo para el debate más dentro de un rato, que si bien sea consentimiento expreso o presunto inclusive, se le da la responsabilidad a una institución pública como la RENIEC, una institución que tiene otras funciones, pero que en relación al tema de la regulación, del registro de esta expresión, ¿no es cierto?, no tiene una regulación o un flujo determinado y están como a la deriva. Entonces, es importante entender que si no logramos entrar o articular con la RENIEC, seguiremos teniendo un vacío muy importante. Si bien es un factor más cuando uno pide la donación de órganos, pero sería importante ya, y le paso este trabajo a la Dirección de Donación y Trasplante, para poder trabajar con ellos un flujo y un proceso en relación a esta responsabilidad de la RENIEC en cuanto registrar la voluntad del ciudadano. Es importante también entender que las leyes son importantes y tenemos que revisarlas, porque muchas veces, las propuestas de la Comisión de Salud en el Congreso pueden, por transformar un cambio muy pequeño aparentemente, podemos eliminar toda una ley que habla de otros procesos involucrados, ¿no? Con mucha voluntad, los congresistas necesitan apoyarse en los entes técnicos, como las sociedades científicas, como la Dirección de Donación y Trasplante, que puedan tener una orientación más certera cuando uno quiere hacer propuestas de cambios, como se han presentado en los últimos años. Entonces, el proceso de la donación tiene aspectos de políticas de política, tiene aspectos de organización del sistema de salud, tiene aspectos de financiamiento de los procesos y también tiene aspectos de la operatividad de los procesos de donación y trasplante. Si nosotros no tomamos en cuenta todos estos factores, difícilmente podemos terminar en lo que queremos, y que es un donante multiorgánico que termine finalmente en trasplante. Doctora Díaz, me parece que usted como anfitriona podría marcar Cintia Figueroa y apagar su micro. A ver. Apriete ahí lo que dice participantes, abajito donde están los iconos de las personas. Va a encontrar Cintia Figueroa. La muteo. Como anfitrión. No, creo que ya. Ya La muteé. Ya la muteé a todos. Perfecto. Seguimos. Seguimos, ok. Listo. Entonces, la situación de la donación en el Perú es importante porque nos sitúa en la realidad. No hemos modificado, pese a todos los cambios legales, estas tasas de donación.
Pese a todos los esfuerzos de salud, pese a todos los esfuerzos del Ministerio de Salud, nosotros no hemos llegado a modificar estas tasas. Entonces esto nos debe alertar al equipo técnico de la Dirección de Donación y Trasplante, al Consejo Directivo de la Donación y Trasplante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estas tasas no llegan a modificarse? Y entonces, yo me quiero centrar aquí en dos aspectos que es donde salud trabaja, y es el aspecto operativo, ¿no es cierto? Y donde nosotros hemos visualizado cuáles son los principales factores para que la gente no done en la parte operativa, ¿no? Porque también podemos hacer análisis políticos, pero este es un aspecto operativo de las causas de la no donación. Yo quiero que ustedes visualicen este esquema donde, lejos de ver los numeritos, debemos comparar, por ejemplo, lo que significa tener, estos son números absolutos, ¿no es cierto?, que salud trabaja, que salud invierte y que tiene que presupuestar, porque todos los procesos de procura y trasplante tienen un costo. Pero lejos de eso, quiero que vean ustedes, si el 2011 tuvimos 127 donantes en muerte encefálica, el 2019 tuvimos 91 donantes en muerte encefálica. El año pasado hemos tenido 55 donantes. ¿Cuál fue el impacto en el trasplante? O sea, ¿cuántos trasplantes nos significan a nosotros esos donantes? Sabemos que las listas de espera son grandes, pero también tenemos que ver una realidad. ¿Estamos preparados para recibir 200 donantes al año? ¿Estamos preparados para recibir 300 donantes al año? ¿No es cierto? 127 donantes más o menos nos situaba en una tasa de 4.5 donantes por millón. Pero en esa fecha no se hacían el número de trasplantes hepáticos del que se hace hoy día, no se hace el número de trasplantes de corazón del que se hace hoy día, número de trasplantes split del que se hacen hoy día. Entonces, lo importante es ver un equilibrio también entre la oferta de procura y la oferta de trasplante. Importante también analizar que la donación de órganos en nuestro país tiene sus diversas características en relación al tipo de región o los donantes que se generan. Y el año pasado tuvimos 35 donantes a nivel de provincias, ¿no es cierto? ¿Y esto qué significa? Que las provincias también tienen un potencial generador, pero tienen características específicas donde la procuración tiene que adaptarse a esta realidad social, a esta comunidad que son la población y que finalmente son los que enfrentamos para pedir la donación de órganos. Ese es el número de procuradores que nosotros tenemos con unidades de procura formales y que estamos pensando crecer en unidades funcionales mayores con personales propios de estos establecimientos que puedan participar directamente a través de los llamados coordinadores hospitalarios de procura para que ellos formen parte también de esta red de procura. Quiero que también se visualice que el proceso de la donación, como dijo Mate Sanz, el gran experto de la donación en España, el artífice del modelo español, es importante que se pierden donantes, no porque tanto la gente no done, sino porque en el proceso interno hospitalario se pierden potenciales donantes, ¿no? Y ustedes ven aquí, detección de posibles donantes, todo, confirmación de la muerte cerebral, entrevista familiar, todo en el entorno del área de cuidados críticos. Por lo tanto, el personal que tiene que estar involucrado, capacitado y entrenado en estos procesos, son personal de las áreas críticas. Importante también saber, en la mesa de discusión, ¿no es cierto? Si yo tengo que tener donantes, primero tengo que hacer procesos previos que se llama la búsqueda o de la detección de posibles y potenciales donantes. Llamamos posibles donantes a los neurocríticos graves, con escala de Glasgow menor o igual a 7, y que de esa población, de ese universo, nosotros vamos a hacer seguimiento con las áreas críticas, quienes llegan a la muerte cerebral o la muerte encefálica, y de este grupo de muertes encefálicas diagnosticadas en forma oportuna, podré hacer las entrevistas. Y de estas entrevistas, ¿cuántos aceptan la donación? ¿No es cierto? ¿Y cuántos no? Lamentablemente, tenemos todavía una tasa muy alta de negativa familiar
cuando se les hace la entrevista a estas familias. Y esto es el cuadro que hemos analizado como dependencia de las causas de la no donación en el aspecto operativo, ¿no? Primero, la negativa familiar, estamos 70% como procesos aislados, es decir, cuando el procurador va a hacer la entrevista, de cada 10 entrevistas, 7 niegan, 70% de negativa familiar, ¿sí? Y lamentablemente este primer año estamos bastante desanimados y esperemos revertirlo, ¿no? Hoy estamos con un potencial donante en pleno operativo, pero la negativa familiar se siente y se percibe, y creo que tiene estas oleadas muy relacionadas también como un país que está involucrado en procesos tan sensibles, ¿no? Como por ejemplo ahora el tema de la COVID, el tema de los cambios políticos, el tema de los desastres naturales. La población se afecta y esto también tiene una traducción en la entrevista familiar. 35% de no detección de posibles donantes. Es decir, el procurador no llega a todas las áreas críticas. No nos notifican de los posibles donantes, es decir, neurocríticos no recuperables graves. A ese que le dicen ya no es operable, le ponen un tubo en T y lo dejan en un área. ¿Cierto? Ese es un 35% de no detección de posibles donantes. Un 30% de no diagnóstico oportuno de la muerte encefálica. La muerte encefálica hoy tiene un protocolo establecido ya desde el 2009, hoy actualizado en este año. Nosotros también sacamos una directiva institucional de la muerte encefálica y el protocolo, que lo hemos trabajado con el equipo de expertos en la institución. Sin embargo, necesitamos recuperar, porque este 30% le significa al proceso la oportunidad de tener donantes. Y es increíble que si nosotros tenemos a un paciente, por ejemplo, con EGLAJA 3 o escala de Glasgow 3, 4, 6, no hacemos ventana de sedación, no tenemos un Doppler transcraneal, y estamos esperando la buena voluntad muchas veces de nuestros colegas que se animen a hacer ventanas terapéuticas, porque necesitamos diagnosticar la muerte encefálica para poder saber frente a qué estamos y darle la oportunidad a esa familia de pedirle la donación de órganos. 25% pérdidas por manejo inadecuado en el mantenimiento, y lamentablemente eso nos trae a veces donantes con fallas multiorgánicas, tanto retraso en el diagnóstico de la muerte como las pérdidas por mantenimiento. Contraindicaciones médicas, que es un 14%, que en los fases previos no los detectamos, sino en las fases finales del proceso de la procuración. Nosotros sabemos cuáles son nuestros centros trasplantadores, y es importante saber que la procura tiene que ser a nivel nacional, porque hay peruanos que lo requieren a nivel nacional. Por eso es que es necesario tener presente que el trabajo de procura es regional, nacional, y tiene que ser evaluada por cada región. Eso es lo que hemos logrado en estos 9 años de trabajo. Sin embargo, hay que fortalecer mucho más aquellas áreas donde no llegamos todavía. Este importante análisis de la donación y el trasplante nos hace ver que, teniendo esta curva de donación versus trasplante, tenemos que entender que siempre la oferta trasplantadora de donantes nos tiene que estar alertas y estar preparados para recibir estos órganos donados, ¿no? En la historia de estos últimos años hemos podido ver que tenemos que a veces entrelazarnos con la oferta de los servicios hospitalarios para que puedan asumir el operativo de tomar estos órganos, y eso es el día a día del trabajo de nosotros, ¿no? Gracias a Dios hemos logrado madurar mucho en la conversación y en la articulación con los centros trasplantadores. Este es el trabajo de la producción del año pasado, y es un trabajo de los centros y los trasplantadores y los procuradores, y que todavía sigue siendo insuficiente, pero es una labor denodada. Yo no conozco un trabajo más complejo que el del procurador y del trasplantador. Este es un cuadro que resume, y aquí
cuando nosotros vemos este cuadro, siempre nos hacemos la pregunta, ¿no? Si yo tuve el 2011 127 donantes y el 2019 154, solamente tuve 91 donantes, tuve 154 riñones. Los riñones son los órganos que más se implantan, digamos que menos se descartan, pero el hígado ha recibido una evolución a medida que sus centros trasplantadores han evolucionado, y esto hace que, digamos, se tomen la mayoría de los órganos donados, de estos pocos donantes, y que, por ejemplo, el año pasado representó 39 trasplantes de hígado de estos 55 donantes, 14 trasplantes de corazón, 118 riñones. Pese a este número poquito, 55 donantes, tuvimos un beneficio importante de nuestras listas de espera. Y finalmente, decirles que, lo dejo ya para el debate, ¿no? El trasplante y la donación está íntimamente ligada, pero que tiene que ser una articulación muy fina con los centros, ¿no? Yo planifico lo que voy a trasplantar y planifico lo que voy a procurar, ¿sí? Nosotros tenemos que ir de la mano en ese sentido, porque a veces los recursos que tenemos son escasos, ¿no? El trasplante de hígado es uno de los programas que ha desarrollado mucho en los últimos años. En el donante vivo, miren ustedes, ya se habla del trasplante donante vivo, sobre todo pediátrico, porque existen muchas parejas, niños con sus padres, con patología cirrótica, biliar primaria, que afecta a mucha población infantil, y la alternativa del trasplante vivo es una gran oportunidad. El trasplante renal, en la historia del trasplante renal de los últimos años, sigue siendo una alternativa y es un programa muy, muy demandante, muy importante, y que todavía necesitamos más oferta trasplantadora a nivel nacional. Nos quedamos en provincias, hay hospitales que trasplantan 2, 3, 4 o 5 por año. Es necesario fortalecerlos con más sala de operaciones, con más personal especializado, para que ellos puedan hacer su labor. El trasplante de médula ósea, que tiene que ver con la donación de vivos, pero sin embargo es un programa que tenemos que estar estructurados, porque hoy por hoy es importante plantearlo como una de las mejores alternativas y resultados en los pacientes leucémicos, en los pacientes con mieloma, en los pacientes con linfoma. El trasplante de córnea sí ha tenido un impacto después de la pandemia y no nos hemos logrado recuperar. Se cerraron las morgues del país, la poca donación hizo que se cayera esto, y tenemos que ver alternativas, porque la fuente de córneas, justo hoy día he tenido una reunión con la Sociedad Peruana de Oftalmología, para poder plantear estrategias donde podamos captar más donantes de córneas y podamos tener la oportunidad de atender a más pacientes de las listas de espera. Esta es nuestra lista de espera real después de la pandemia, ¿no? Y lo que trato de visualizar acá es que a nivel nacional todavía estas listas de espera son cortas, pero realmente la demanda por trasplante es mucho mayor, sino que el proceso de incorporarse a una lista de espera también exige una oferta especial en los centros hospitalarios, y es necesario mejorarlos en equipamiento, en recurso humano, en organización, para que más pacientes puedan ingresar a las listas de espera. Nuestros centros de trasplantes son estos centros, que ustedes los conocen: el Hospital Almenara, el Hospital Rebagliati, el Almanzora Guinaga en la zona norte, el Hospital Sabogal en la zona del Callao, pero son centros que requieren todavía mucho apoyo en su organización, infraestructura y recurso humano. El trasplante es una de las especialidades más escasas dentro de nuestro país, y es necesario establecer estrategias para mantener o preservar profesionales en la parte de capacitación, y que sean ellos los que continúen esta labor. Como institución nosotros tenemos objetivos específicos y generales. Es importante fortalecer nuestro sistema de procura, fortalecer el sistema de trasplante, y esto debe ir de la mano, ¿no? Fortalecer la procura y el trasplante, de tal manera que yo tenga hospitales preparados para recibir estos órganos donados, y a su vez no tener hospitales que están perfectamente equipados,
sin ningún órgano que trasplantar. La comunicación es importante, yo aquí insto a todas nuestras instituciones a fomentar la comunicación en donación a través de reforzar los principios de la donación. Somos un país todavía débil en donación fallecidos. Necesitamos trabajar este aspecto con estrategias de comunicación, con los expertos de la comunicación, basados en los principios que la ley establece, posicionar a la procura como un proceso de salud más a nivel hospitalario y que puedan ser respetados y reconocidos y mayores profesionales se sumen a esta cadena de profesionales en favor de la donación. También necesitamos trabajar estrategias de comunicación articulando con instituciones civiles y no civiles del país para poder lograr los objetivos que queremos. Solamente finalizar diciendo dos cosas. La primera es que creo yo que la donación de órganos sí se puede mejorar, por supuesto que sí, pero siempre y cuando trabajemos unidos como sector salud, como país, en una agenda de trabajo que hasta el día de hoy todavía no somos convocados. Les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, doctora Díaz. Le agradecería retornarme el ser anfitrión, creo que lo puedo hacer yo. A ver, ya está. Perfecto. Muchas gracias. Sí, ha dejado bastantes interrogantes, bastantes puntos importantes. Felicitarle por los logros del 2022 y lo que día a día van haciendo para el 2023. Nuestro siguiente disertante es el doctor Eduardo Fuentes. Buenas noches, Eduardo. Un gusto estar con usted. Realmente un poquito sorprendido por la noticia del doctor Almeida, pero su alto cargo a veces nos motiva esos cambios y de todas maneras usted es muy bienvenido. Conocemos su trayectoria. El doctor trabaja en DICDOC con todo el grupo de gestión y obviamente conocer la apreciación y la posición de MINSA en relación como ente rectora de la actividad trasplantadora en el país va a ser muy importante para luego hacer unos comentarios adicionales. Doctor Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué Perdón un tal? segundo. Sí, buenas noches. Lo voy a hacer anfitrión para que usted pueda manejar y presentar su slide. Gracias. Esto lo puedo hacer desde acá. Buenas noches. Sí, estoy tratando de hacerlo a usted anfitrión. Mari. Mari, dejó de ser anfitriona, ¿no? ¿Sí? Doctora Díaz, ¿sí? Sí, Antonio, no soy anfitrión. Ya, ok, entonces. Sí, voy a tratar acá al doctor de ponerlo como anfitrión. Un segundito. A ver, doctor. Acá tengo, creo que un dilema. Doctor Eduardo Fuentes. Creo que todavía sigue siendo anfitriona Mari. Pero creo que tú eres el que no tengo manera de cómo salirá. Mm. Puedes en todo caso marcar ahí el icono del doctor, A ver, parte superior. Donde está. Eduardo Fuentes, Sí, los 3 puntitos, lo presionas ¿ya? y lo vas a poder hacer anfitrión ahí. Ah, En tu box, los 3 puntitos, presionas ahí.
Allow to record. Más abajito. Host, hacer host. Make host. Ya. Exactamente, make host. Listo. Muy bien, don Eduardo. Adelante. Muy buenas noches y gracias por su participación. Gracias, doctor. Buenas noches. Es para mí un gusto estar en esta reunión en representación del doctor Almeida, que como ya se comunicó con ustedes, no, ha tenido un problema, una reunión a última hora y ha tenido que asistir de inmediato, y traigo sus saludos y voy a tratar de explicar lo que él me encargó y que tiene que ver con la problemática de donación de órganos en el Perú. Permítame, por favor, que voy a empezar a compartir. Espero estar compartiendo lo que creo que estoy compartiendo. Sí, ya cargó. Está perfecto. Lo hace grande y adelante, doctor. Gracias. Ok. ¿Se ve la lámina? Se ve muy bien y se escucha muy bien. Adelante. Ok. Entonces, la Dirección de Donación y Trasplantes del Ministerio de Salud, como todos ustedes saben, se creó por el Decreto Supremo número 08 de 2017 y depende del Despacho Viceministerial de Salud Pública. Y las razones por las que nos vemos todos los días, las razones que nos llevan todos los días cuando nos levantamos a cumplir con este trabajo, que para nosotros es un honor realmente, es esto precisamente. Es la cantidad de personas que en este país necesitan un trasplante y que tienen como última y única esperanza y alternativa el trasplante de un órgano. Vemos que esta lista es muy grande y que la mayor parte, la parte más grande, está referido a lo que se refiere tejidos, en especial lo que es córneas. También tenemos una lista muy grande en lo que se respecta a riñones, que en este momento está en 731 pacientes que esperan un trasplante renal. La cobertura de salud a nivel nacional se divide más o menos, según este cuadro, en los afiliados por grupos de IAFAS. Vemos que en el CIS están aproximadamente 20 millones de pacientes, que de salud tiene aproximadamente 9.700.000 pacientes, y que en las Fuerzas Armadas están registrados 601.000 pacientes. Lo que refería la doctora Mari hace un momento de las personas que registran su decisión de donar en el DNI, tenemos con los datos de RENIEC, registra 3.530.000 personas que registran sí a la donación en su DNI. Estamos viendo los esfuerzos que se están haciendo últimamente para tratar de mejorar este registro. Hemos visto los trámites que está haciendo, los esfuerzos que está haciendo Salud también para tratar de mejorar esta realidad, para tratar de que sea más efectiva, pero como ustedes saben, siempre nos vemos en la realidad con el paciente cuando vamos a pedirle la autorización para la donación de los órganos de su familiar que acaba de fallecer, y a pesar de que el fallecido registre como sí a la donación en el DNI, la familia es la que al final toma la decisión y no lo acepta. Por eso es un reto que también tenemos, además de registrar sí a la donación en el DNI, seguir difundiendo las campañas de donación para que la familia tome conciencia de esta realidad. En el cuadro que tenemos ahora estamos viendo cómo se distribuye la Red Nacional de Procura en el Perú. Tenemos en el cuadro, en la primera parte, en el lado izquierdo, en lo que se refiere al departamento de Lima, en la primera parte vemos los establecimientos de salud que tienen una Red Nacional de Procura, como ya lo dijo la doctora Mari también. Está en el Hospital Almenara, está en el Hospital Sabogal, está en el Hospital Rebagliati, y en Minsa tenemos... No, Doctor Fuentes, ni un rato, ni un minuto, ni nada. usted podría mutear a estos pacientes que están participando. Marque No, porque participantes llegaste la hora, ya se... y puede mutear a todos. ¿Así estabas ahí?
Parece que sí funcionó. Perfecto, continúa. Entonces tenemos en los establecimientos del MINSA en Lima que tienen una unidad de procura, son el Instituto Nacional del Niño de Breña, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, el Hospital Nacional Cayetano Heredia, el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, el Hospital Hipólito Unanue, el Hospital Daniel Alcides Carrión. Además está el Centro Médico Naval y el Hospital Militar Central. En provincia, los establecimientos de salud, Carlos Alberto Seguín Escobedo en Arequipa, el Hospital Antonio Guevara Velasco de Cusco, el Hospital Ramiro Prialé de Junín, el Hospital Almanzor Aguinaga de Chiclayo, el Hospital Víctor Lazarte de La Libertad, el Hospital José Cayetano Heredia de Piura, el Hospital Augusto Hernández de Ica. Y del MINSA, el único hospital que tiene una unidad de procura reconocida con resolución directoral es el Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín. En lo que se refiere a procura de órganos y tejidos, en este cuadro estamos comparando los posibles donantes por meses, comparando el primer trimestre de el primer medio año del año que va con el año pasado. Y estamos viendo que la cantidad de posibles donantes ha aumentado, pero no así la cantidad de donantes efectivos. Y tenemos que ponernos a analizar en estos momentos algunos factores que pueden estar afectando a nuestra población, aparte de los que ya sabemos, las dificultades que hay en la procura, aspectos que quizás tengan que ver con la misma decisión de la familia o de los donantes. Porque si bien vemos en este cuadro que, como ya sabemos del COVID, la pandemia nos afectó a todos, bajando enormemente las tasas de donación, nosotros esperábamos que este año pudiéramos seguir esta pequeña curva que ya estaba en avance desde el año pasado, pero comparando con lo del año pasado estamos viendo que no tenemos tantos donantes como esperábamos, y analizando este cuadro podemos darnos cuenta cómo ha aumentado tanto la negativa familiar, que el año pasado llegó a 47.2%, pero este año ha llegado a 73%, y aunque no tenemos estudios definitivos, podemos pensar en aspectos sociales, quizás políticos, que puedan afectar la decisión de la gente para que tomen esta decisión. El año pasado, por ejemplo, la negativa llegó a 47 y el anterior, en pleno COVID, llegó a 46. Pero esta es una curva que iba en descenso por el trabajo, esperamos, optimistamente pensamos que gracias al trabajo que estábamos haciendo estábamos logrando reducir esta negativa, pero ahora nos topamos con que está aumentando, a pesar de ser pocos donantes en comparación con el primer año del año pasado. En ese cuadro podemos ver la Red Nacional de Trasplantes y vemos los establecimientos que están acreditados actualmente para hacer trasplantes de órganos y tejidos en el Perú. En el color verde oscuro podemos ver los establecimientos que están acreditados para córneas. Y en los cuadros, en las listas, podemos ver los establecimientos según MINSA y Salud. Otro cuadro que podemos ver que es muy significativo para nosotros también es cómo ha ido la evolución de trasplantes de órganos desde el 2005, desde los primeros registros hasta el año pasado. Y vemos que el COVID nos ha afectado mucho, como ya sabemos, pero que a pesar de que este año esperábamos remontar un poco esos números, no estamos tan como el año pasado, estamos menos que el año pasado al mismo trimestre. Y lo mismo pasa con córneas, igual, la cantidad de donantes de córneas ha disminuido. Lo mismo también pasa con los trasplantes de células hematopoyéticas, que las donaciones han disminuido. En estos momentos los desafíos que tenemos en el Ministerio de Salud son mejorar la notificación oportuna de posibles y potenciales donantes, porque como sabemos, esta es la principal traba que tenemos en la mayoría de establecimientos de salud. Está establecido internacionalmente que el primer punto, el primer bloqueo en el proceso de procura de un paciente está en la falta de notificación oportuna, y en esa labor estamos nosotros enfrascados tratando de modificar esta realidad, sensibilizando, compartiendo la información y haciéndolo conocer a más colegas para tratar de aumentar las posibilidades que tienen los pacientes cuya última esperanza es el trasplante. Otro de los desafíos que tenemos en estos momentos es mejorar el mantenimiento de potenciales donantes, porque todavía tenemos que enfrentarnos a la realidad de que cuando vamos a un establecimiento de salud no se cuenta con los suficientes recursos o con los implementos o con los insumos para hacer adecuado mantenimiento de los potenciales donantes, y eso es algo que idealmente nos gustaría también
mejorar. Otro de los desafíos que tiene el Ministerio de Salud en estos momentos es disminuir las negativas familiares, que como hemos visto alarmantemente han casi duplicado la cantidad, el porcentaje en relación al año pasado, años anteriores. Y es algo que estamos tratando de diversos modos en colaboración con diferentes estamentos del mismo Estado para tratar de incentivar la donación. Otro de los desafíos que tenemos en estos momentos es disminuir la lista de espera de trasplantes de córnea en un 10% mediante la implementación de programas posparo. Como hemos visto, la realidad de otros países ha empezado con la procura de tejidos y esto al final ha arrastrado la donación de órganos. Esto es algo que estamos tratando de implementar a través de capacitación y a través de sensibilización a los profesionales también. Otro de los desafíos que tenemos en estos momentos es implementación de programas de trasplante de órganos en el interior del país. Como hemos visto, hay muy pocos hospitales, establecimientos de salud en el interior del país que hacen trasplantes. Y eso es algo que queremos tratar de mejorar. Y lo último que tenemos como desafíos es el trasplante alogénico de médula ósea con donante no emparentado. Esto es un resumen de lo que el doctor Almeida ha querido hacerles llegar. Espero haber cumplido con sus expectativas, doctor. Ok, muchas gracias, doctor Fuentes. Le rogaría si pudiera ya no compartir su pantalla para comenzar el debate y la opinión de los panelistas. Muy bien, somos 73 participantes esta noche en vía virtual. Nos gustan esos números, generalmente podemos llegar a los 100, pero también hacerle recordar a la audiencia de que toda esta data, toda esta información está siendo grabada y va a estar disponible en la nube de YouTube, donde tenemos también nuestras presentaciones y nuestras charlas. Muy bien, con los panelistas quisiera aperturar y darle la bienvenida al doctor Martín Gómez Luján. Muy buenas noches, Martín. Es un gusto tenerte y obviamente conocer al doctor Martín con años en el Departamento de Nefrología y Trasplante en el Hospital Rebagliati y actual presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología. Agradeceré tus opiniones, comentarios y preguntas de esta noche. Gracias, adelante. Gracias, Antonio. Gracias por la invitación. En realidad, muy complacidos de tocar estos temas de interés nacional. La política pública es un aspecto importante desde el punto de vista del gobierno, pero también nosotros, las sociedades, las asociaciones, tomamos un rol y un papel fundamental. Esto aunado también a los colectivos y a la población en general. Interesante cómo han ido tocando los diferentes aspectos y me quiero centrar en un punto importante que son las barreras de la donación. Bien claro dijeron el tema de la legislación. Tenemos algún tipo de legislaciones, solo que en la última etapa, como bien dijo el doctor José Eduardo también, los jóvenes por alguna razón probablemente social no aceptan la donación, ¿no? Entonces ahí hay algo que trabajar de diferentes aristas. El otro punto importante a la barrera es la estructura del sistema sanitario, ¿no? Probablemente España tenga una estructura con un sistema único de salud. No sé si ese es un factor importante, pero de hecho que el equipamiento sí es importante en esta estructura y en el tipo de organización que manejan. El otro punto, mencionaba un poco la red de coordinadores de trasplante, que si bien falta todavía, pero estos los que están se pueden potenciar y es un tema de ir sumando. Los coordinadores hospitalarios que juegan su rol fundamental y mencionaban, ¿no?, que hay una falta de notificación, ¿no?, que es una de las primeras causas por el cual generalmente no se da este tipo de la donación. Entonces ahí también creo que hay un punto a considerar dentro de esta situación que vamos a ir analizando. Pero me quiero quedar con dos puntos importantes. Uno es la capacitación y otro es la comunicación, donde creo que sí, las sociedades y las asociaciones podemos jugar un papel fundamental, capacitando a nuestros miembros, capacitando a aquellos que tienen un conexo, en este caso con trasplante, en el caso de la Sociedad Peruana de Nefrología, específicamente con el trasplante renal. Y entonces, en un momento nos preguntábamos, en los últimos 4 o 5 años, ¿cuántos cursos específicamente de donación o de trasplante hemos tenido como sociedad? Y los contábamos con los dedos, ¿no? Entonces, de tal manera
que lo primero es empezar por casa, nos preguntábamos, entonces tener una suerte de esta capacitación. Igual la sociedad intensivista, que juega un rol importante, probablemente en su momento estuvo más a la bandera de esto. Y el otro es el tema de la comunicación. Y dentro de la comunicación es importante ver los diferentes niveles de comunicación, ¿no? Hay una comunicación que va a ir a la comunidad, hay otro tipo de comunicación que va a ir a los profesionales, hay otro tipo de comunicación que va a ir a los gestores, y hay otro tipo de comunicación que va a ir a los entes gubernamentales. Entonces, la gobernanza desde el punto de vista, ya sea ministerial o sociedades, es importante. Y aquí es cuando se unen las fuerzas, ¿no? Cuando todos van hacia diferentes aspectos a poder generar. Y finalmente me quiero quedar con el punto esto de la alfabetización en salud, pero siempre hablamos de enfermedades, siempre hablamos de situaciones crónicas, pero poco hacemos alfabetización, educación para lo que es la procura y trasplante. Finalmente quisiera decir que como sociedad nos interesa bastante todos los puntos, pero ¿qué es lo que podemos hacer más rápidamente? Capacitación, comunicación y alfabetización en salud desde el punto de vista poblacional y desde el punto de vista de agremiados. Eso sería un poco mi comentario de este punto de vista y a la vez también quisiera preguntar, ¿no? Quisiera preguntarle al doctor José Eduardo un poquito desde el punto de vista de la política pública. Sí, bueno, tenemos un montón de leyes, un montón de situaciones, pero creo que es importante desde el punto de vista de la macrovisión, si hay mesas de trabajos integradas en este momento para este análisis conjunto de los diferentes puntos de vista o solamente hay un análisis centralizado, ¿no? Quería saber si en este momento hay esas mesas de trabajo interdisciplinarias para enfocar el problema. Al menos en lo que respecta al Ministerio de Salud, no existen en este momento, pero estamos tratando de implementarlas, doctor. Perfecto, y ahí está el rol, ¿no? Que las sociedades y las entidades podríamos aportar en su momento, ¿no? Para estas mesas y trabajar conjuntamente algún tipo de consensos. Y sobre todo este punto, ¿no? Que es la notificación. Ese es un punto álgido que si eso falla, probablemente no tengamos también, tengamos una barrera importante. Gracias, doctor. Excelente. Y felicitaciones por la exposición también. Muchas gracias, doctor Gómez. Realmente muy importante lo de la alfabetización en salud. Precisamente muchos colegas muy involucrados a veces tienen un desconocimiento importante de lo que es trasplante. Yo creo que ese es un tema relevante entre nosotros y si eso lo expandimos a otras profesiones de la salud, es mucho mayor. Así que eso es súper importante. Vamos a invitar al doctor Moisés Butrón. Doctor Moisés, muy buenas noches. Un gusto tenerlo con nosotros. Moisés pertenece a una institución muy importante a nivel nacional, el Hospital Arzobispo Loaiza, el cual ha sido mencionado varias veces, y precisamente tener su visión va a ser muy importante en esta discusión porque es un hospital que en su momento estaba o no está en trasplante, pero sí es requerido por la cantidad de la población que atiende y por las necesidades que ella requiere. Quisiéramos conocer sus opiniones sobre las presentaciones realizadas y las preguntas a los ponentes. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Y muchas gracias por invitarme a participar. Quiero aclarar que yo doy mi opinión en base a lo que trabajamos en trasplante, no todavía mucho en lo que se trata de trasplante cadavérico y de procura, porque hemos iniciado nuestra actividad no hace mucho y hemos comenzado con trasplante de donante vivo. Lo que yo quería mencionar de repente y recalcar es algo que dijo la doctora Guzmán, los pilares de la procura que se basan en el acceso universal, en el soporte legal. Y quería recalcar de repente aquel punto del acceso universal al trasplante. Como lo han mencionado, MINSA o el CIS atiende a 2/3 de la población, es salud a 1/3. Los órganos se producen fundamentalmente en el MINSA y sin embargo es donde se hace la menor cantidad de trasplantes. Entonces, pienso que hay que promover el trasplante en el Ministerio de Salud.
Las instituciones que lo están haciendo ahora, entiendo que son el Instituto del Niño de San Borja. Nosotros, y Cayetano Heredia creo que ha disminuido o ha detenido su actividad de trasplante. Entonces, entiendo yo que tenemos que promover el trasplante en otros hospitales del MINSA, que tenemos que facilitar recursos, que tenemos que dar el salto nosotros, por ejemplo, a hacer el trasplante de donante cadavérico, porque entiendo también que si no se hace el trasplante, pues no hay demanda de órganos, y si no hay demanda de órganos de donante fallecido, pues no va a haber tampoco donación, ¿no? Un punto de partida importante, mencionaba yo, que son los recursos, puesto que hay varias cosas que implementar, y en eso nosotros copiamos o imitamos los modelos de lo que ya Salud ha desarrollado y ha perfeccionado a lo largo del tiempo, pero que requerimos nosotros. Nosotros necesitamos contar con un laboratorio de histocompatibilidad que nos atienda sin restricciones de días u horarios, y necesitamos también los recursos necesarios para que el personal pueda atender los operativos en su momento, ¿no? Entonces, esa es cuando menos la visión que tenemos. Ojalá que en el futuro cercano podamos estar ya haciendo también trasplante de donante cadavérico. Perfecto, entonces recogemos de su opinión pues la actividad que están realizando en el Hospital Loaiza en relación a trasplante de donante vivo para trasplante renal. Y en el Hospital Loaiza, cuéntenos un poquito más, ¿hay alguna otra actividad trasplantadora que se esté realizando o es solamente la parte renal? Se está haciendo también trasplante de córneas. Entiendo de que al igual que otras instituciones tuvieron un bajón por la pandemia del COVID, ¿no es cierto? Pero estaban haciendo ya trasplante de córnea, y si no me equivoco también estaban buscando hacer un banco de tejidos para hueso, ¿no? Nosotros comenzamos con riñón en 2019, tuvimos que parar también con el COVID, y este año, pues bueno, hemos reiniciado y estamos trasplantando ya regularmente, ¿no? Perfecto, muchas gracias al doctor Butrón, su participación. Recordar que él es también miembro del Consejo Directivo actual de APTOP, del cual estamos muy complacidos de su actividad, doctor Moisés. Muy buenas noches, Wilmer. Realmente nuestro tercer panelista, sí, creo que muy conocido por todos nosotros, Wilmer, es un destacado cirujano cardiovascular. Él ha sido presidente de APTOP y ha estado involucrado, creo que en las 4 últimas juntas directivas de APTOP, apoyando en todas las áreas. Yo tuve el gusto de ser su vicepresidente, hemos trabajado intensamente, y ahora con roles él de president y yo de vicepresidente y de presidente. Wilmer, va a ser muy importante conocer tus opiniones sobre lo conversado esta noche, tanto por Eduardo Fuentes como la doctora Mari Díaz, en relación a la problemática de la procura a nivel nacional. Sé de lo tiempo que has venido trabajando y probablemente tu opinión y observaciones van a ser relevantes. Muy buenas noches. Hola Antonio, buenas noches. Y un saludo también para la doctora Mari Díaz y para el doctor Fuentes, quien hoy día nos han estado acompañando. Hemos estado escuchando atentamente sus presentaciones y sí, pues al año 2023 vemos todavía pues que en nuestro país el tema de la donación todavía se encuentra en un proceso incipiente, a pesar de las muchas estrategias, a pesar del deseo, a pesar de tratar de hacer diferentes programas, no logramos aún despegar desde el punto de vista de
trasplante de órganos sólidos, básicamente, a partir de donantes cadavéricos. Yo lo que veo es un principal problema, y ya se había mencionado, de que en el Perú, básicamente, no nos vamos a comparar lógicamente con España, que es uno de los principales países en donación durante 30 años, simplemente como un dato referencial, España hoy, 2023, está en 48.9 donantes por millón, prácticamente más de 2.000 donantes con 5.000 y pico de trasplantes al año. Entonces, eso me parece que deberíamos nosotros tener de alguna manera referencial, tanto España, por más que sea un país europeo, por más que de repente pueda tener políticas de donación mucho más claras, pero sin embargo, pues a nivel mundial tiene pues una diferencia abismal con países de Latinoamérica. Y en nuestro país, lógicamente, pues ya sabemos la cultura de donación, trabajar en base a los mitos. Y hoy se ha hablado, un 70% de negativa familiar. La negativa familiar viene a raíz de los mitos, o sea que tampoco no es un mito. Los pacientes no pueden firmar un documento de donación previa porque van a pensar que no los van a atender bien y los van a dejar morir. O de repente el hecho de que la familia diga ya voy a aceptar donación y van a tratar de comercializar sus órganos. O de repente lo van a hacer morir más rápido. Entonces, eso hay que trabajarlo. Y eso no lo podemos trabajar desde un punto desde una entrevista. 70% negativa, 70% negativa. Y entonces eso... a veces nuestros coordinadores de procura, si bien es cierto, muy especializados, y quizás yo felicito también a los grupos porque hacen una labor, prácticamente han mencionado, los grupos de los coordinadores de procura son muy, muy pequeños todavía aún para nuestra población, pero creo que no va solamente con la parte de la entrevista ir y solicitar los órganos. Me parece que hablaron sobre la alfabetización, hablaron sobre la promoción, y si no hacemos nada ahí, va a ser un problema, van a pasar los años y vamos a seguir con la misma tasa de donación. 2 donantes por millón en el Perú, 2 donantes por millón de habitantes. Somos el último lugar, creo que hoy incluso que menos que Bolivia, que éramos el único país que superábamos. Pero bueno, el otro tema también que creo que se hablaba también, y me parece un punto importante, no solamente el tema a nivel social, ¿no? Con respecto a la negativa familiar, sino también al problema institucional. ¿Cuánto soporte tienen nuestras unidades de cuidados intensivos para hacer un mantenimiento? Tenemos 85%, miren ustedes, no detección de posibles donantes. Por más que estemos en provincia, creo que los colegas de intensivos pueden tener un criterio para determinar una muerte encefálica. Ese diagnóstico oportuno, y sobre todo, miren, 25% de nuestros potenciales donantes se pierden por mantenimiento. Ya eso ya no depende de la negativa familiar, eso depende de nosotros mismos los colegas. O sea, estamos hablando que la 1/4 parte de nuestros donantes se pierden en un mantenimiento. Y entonces, ¿y eso ya de quién depende? También, entonces las instituciones también deben estar, lo hablaba Martín Gómez, hablaba también de las capacitaciones que debemos tener. Mencionabas tú también, Antonio, hay mismos colegas que de repente desconocemos cuando un paciente está en muerte encefálica, cuándo conocer que un reflejo es parte de esta muerte encefálica o es que todavía está potencialmente vivo. Entonces esas cosas nos faltan. A veces estamos preocupados por hacer un ecodoppler transcraneal o por hacer pruebas pulmonares, pero sin embargo la parte clínica a veces no la tenemos clara. Entonces, promoción, capacitación también a nuestras instituciones. Los grandes hospitales tenemos problemas. Hoy, el Hospital Almenara, yo soy jefe del servicio de trasplante renal del Hospital Almenara. Estoy en el 5.º mes del año 2023 y solamente tengo
7 pacientes trasplantados con donante cadavérico. 7. 7 donantes. ¿Qué hago yo en una institución de la seguridad social que supuestamente tiene los recursos con 7 pacientes trasplantados al año hasta este mes? Ya nos vamos vamos a culminar el primer semestre. ¿Y entonces? ¿Cuál es la capacidad de gestión? ¿Qué es lo que yo tengo que presentar? ¿Cuál va a ser mi productividad? Pregunto. Con estos 7 pacientes ya prácticamente en el primer semestre. Y entonces ahí viene la otra opción. Tengo que generar mayor donación a través del programa de donante vivo, que también es otro tema en particular y que también le estamos dando mayor énfasis hoy en día a esta escasez de órganos. Entonces me parece que es un tema bastante serio el de donantes, ¿no? Entonces, creo que los 3 puntos álgidos es principalmente la política ya que se defina en donación. Porque ya habló la doctora Mari Díaz, el tema de RENIEC no nos está ayudando. 25 millones están inscritos en la RENIEC, de los cuales el 12%, o sea, 3 millones, como lo dijo el doctor Fuentes, 3 millones de pacientes ponen en su DNI que quieren ser donantes, pero no lo son, pues. No lo son. Si no tenemos una política en el cual diga que verdaderamente son donantes, esto va a quedar ahí, por más que el ciudadano desee donar, porque si no, la familia no desea, queda ahí. Entonces necesitamos esas políticas claras de donación. La red de coordinadores de procura en cada centro hospitalario es importantísimo. Hay que potenciarlos. No podemos tener procuradores pues a tiempo parcial. ¿De qué estamos hablando? Las muertes no son en turno mañana, no son turno tarde. Acá hay que estar 24 horas. Entonces hay que potenciar esta red de coordinadores. Y lógicamente, pues la otra parte que ya le corresponde a nivel de la gerencia, la promoción de la donación. Me parece que ahí, a partir de ahí, de repente son los puntos de partida para que de repente nosotros podamos crecer y nuestra tasa de donación se puede incrementar. Bueno, yo llamo a la atención, comentábamos también, la doctora decía, ¿qué hacemos con 300 trasplantes? Si conseguimos donantes, ¿podemos trasplantar 300 trasplantes al año? Yo le digo a la doctora que sí se puede trasplantar 300 trasplantes al año. Y si quieren ser de renales, son como 10, 12 hospitales en el país que hacen trasplante renal. Entonces, podemos hacer 30 a cada hospital, así que sí podemos, doctora Díaz. Simplemente necesitamos sacar los donantes cadavéricos. Y, bueno, en la medida que se puede, en nuestros hospitales del Perú hay que luchar contra el sistema, hay que luchar contra lo que no hay, porque uno pide, no hay. ¿Hacemos esto? No hay. Entonces, no hay. O sea, para uno poder avanzar, hay que luchar contra el sistema. Discúlpame, Antonio, por los comentarios que estoy haciendo, pero me parece que definitivamente tenemos que hacerlo porque de esto parte de la asociación que, como ya se había hablado, es una institución nexa a producir esto a que aumente nuestra tasa de donación. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Wilmer, muchas gracias. Y definitivamente se trata de esto, ¿no? Ser panelista para generar un poco las opiniones encontradas. Y has mencionado 2 puntos, y quisiera primero darle la posibilidad a la doctora Gálvez. Mari Díaz, el doctor dice que puede trasplantar 300 y que necesita 300 donantes. ¿Qué opinión te da? Sí, Wilmer, te agradezco por las precisiones, y es importante conversarlo. Yo me refería a los 300 donantes. Si nosotros en el 2011 tuvimos 127 donantes e hicimos 194 riñones, al decir 300 donantes, por lo menos deberíamos haber realizado 300 trasplantes renales al año, ¿verdad? Y estos 300 trasplantes renales significa tener la oferta suficiente trasplantadora. En eso me refería. Evidentemente, los donantes aparecen en épocas diversas, pero nos hemos encontrado, y aquí no me dejará mentir Wilmer y todo el equipo de trasplantadores, que
si no tenemos, por ejemplo, salas de operaciones disponibles, si no tenemos, por ejemplo, soluciones preservantes, el equipo de cirujanos en el momento que se requiere, difícilmente vamos a poder tomar esos riñones. Creo que en esta historia de los últimos 5 años nos hemos encontrado, no es frecuente, pero la oportunidad de que los centros trasplantadores no tomaban esos riñones, sobre todo en la época de COVID. Lo que yo quiero tratar de reflejar aquí es que necesitamos desarrollar un plan de oferta trasplantadora a nivel nacional, porque el interés de las instituciones de salud es que al necesitar trasplante voy a programar procura. Si yo no tengo la necesidad de trasplantar, difícilmente un hospital Minsa, por ejemplo, ¿no? Llámese, por ejemplo, el hospital Bravo Chico Hipólito Unanue, ¿verdad? No oferta el desarrollo de la procura. Entonces, esto tiene que ir a la par, y a eso me refería. Necesitamos mejorar la oferta trasplantadora planificada para también invertir en la procura a nivel nacional. Esto como un objetivo. Y el otro comentario que también quisiera agregar, que me parece muy importante que lo dijo Martín Gómez, es en relación a las mesas de trabajo multisectorial. Y esto sí le compete al Ministerio de Salud, generar una agenda de trabajo con este equipo multisectorial para poder articular lo que se necesita. Por ejemplo, yo le plantearía la pregunta a Ministerio de Salud a través del doctor Edward, si es que tenemos un Consejo Directivo Nacional multisectorial. ¿Ministerio de Educación tiene un proyecto relacionado a la promoción de la donación? Tenemos a través de las áreas de la sociedad civil proyectos de planes comunicacionales estratégicos. Y eso, si no empezamos, porque ya hemos visto, si no informamos, difícilmente la población va a estar sensibilizada. Gracias. Perfecto, muchas gracias, doctora Díaz. Y quisiera pasar al doctor Eduardo Fuentes. Lo han mencionado varias veces en relación a estas mesas de trabajo y también al desarrollo de la Red Nacional de Procura. ¿Algún comentario adicional, doctor Fuentes? En cuanto a lo que respecta a las mesas de trabajo multisectorial, doctores, estamos tratando de implementarlas en diferentes niveles, pero todavía no son ejecutivas. Y en lo que respecta a los trabajos, a las coordinaciones que estamos haciendo con el Ministerio de Educación, por ejemplo, para tratar de implementar programas o políticas que difundan las actividades de donación en colegios, en universidades, también estamos trabajando en eso, más lento de lo que nosotros quisiéramos, pero está en nuestros objetivos. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a tomar algunas preguntas de nuestros amable audiencia. Tenemos la participación del doctor Luis Jesús Arellán Bravo. El doctor ha pedido la palabra. Doctor, adelante, lo escuchamos. Bueno, doctor, muchas gracias por... Buenas noches. Más que todo quería un comentario y a ver si alguna de estas cosas, porque con la doctora Mari, bueno, yo soy coordinador de trasplante de lo que es Junín, y la verdad que me sorprendió lo que dijo el doctor Fuentes, que el único hospital en provincia del Minsa que tiene procura es el de Huancayo, aparte del de salud, ¿no? Y eso llama la atención porque, por ejemplo, en la región Junín tenemos pues hospitales en la selva donde hay accidentes por neurocríticos cada rato, ¿no? Y no tenemos pues áreas de procura en toda la selva central, probablemente tampoco en Huancavelica, ¿no? En Oxapampa, Satipo, ¿no? Y creo que eso debería ser un plan también del IDOT, del doctor, pues no puede ser posible que en provincia solamente un hospital, que lo comentó el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Huancayo, tenga un área de procura, ¿no? Deberíamos eso ampliarlo, ¿no? Lo otro que con la doctora Maya alguna vez, doctor, comentábamos en las reuniones como coordinador de trasplante, era de que debemos, pues, esto nace también de concientizar bueno, yo soy especialista en nefrología, ¿no? Y también debemos concientizar, pues, a toda la red de nefrólogos, pues, a ser trasplantadores, ¿no? Lamentablemente hay que hacer un mea culpa, no todos, pues, nos dedicamos a esto, ¿no? Y muy importante también, no sé si, eso quería preguntar al doctor Fuentes, si DIDOT
ha planteado ampliar esta red de procuras, ¿no? Como le digo, de verdad me sorprendió mucho su cuadro, de verdad que solamente una provincia tenga una, en Minsa tenga una red de procura, ¿no? Han llegado a ampliar esto, y más que todo en zonas de selva, ¿no? Donde hay UCI, y es donde hay más accidentes, especialmente de motocicletas, ¿no? No sé, y bueno, y más que todo, lo otro es, creo que con la doctora Mari también estamos trabajando, y verdad también me sorprendió otro dato, y por eso ojalá, doctor, se puedan compartir esas diapositivas, porque en verdad nos han gustado mucho que ha habido el año pasado mayor donación en provincia, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que en provincia voy a pedir más apoyo. Bueno, entonces, hay que pedir más apoyo a las provincias. A veces, lamentablemente, estamos un poco, no somos tan apoyados como en la sede central, pero hay que pedir más apoyo, ¿no? Probablemente el año pasado tuvimos 2 donaciones cadavéricas en Junín. Yo creo que sí podríamos hacer más, ¿no? Entonces, ok, no sé si el doctor Fuente tiene un plan para ampliar esas procuras a nivel de provincias, de selva, ¿no? Donde creo que hay UCIs y hay donaciones. Gracias. Adelante, doctor Fuentes. Estamos trabajando en estos momentos en Tarapoto, precisamente con los datos que nos dijo el doctor. Tenemos conocimiento de que la alta incidencia de trauma, especialmente en personas jóvenes, lo hemos tenido en cuenta y estamos trabajando en algunas unidades, pero con decirle, estamos tratando de implementar, perdón, estamos tratando de implementar algunas unidades en Tarapoto, en Arequipa, en Chiclayo, en el Ministerio de Salud, donde sabemos que han habido buena cantidad de donantes el año pasado, pero para nosotros, con la mejor intención que tenemos, muchas veces nos topamos con la realidad. Si incluso en el mismo Lima, en el hospital Casimiro Ulloa, no hay una unidad de procura, a pesar de que está establecido en la norma de que toda unidad, todo establecimiento de salud que atienda pacientes críticos tiene que tener una unidad de procura. Cuando vamos a preguntar por la unidad de procura en el establecimiento de salud, nos damos con la triste realidad de que la escasez de recursos hace que el personal esté dedicado en otras actividades que son más urgentes y que justifican el hecho de que no se establezcan unidades de procura, pero a la inquietud del doctor, precisamente quería decirle que ya estamos trabajando para implementar por lo pronto, esas 3 unidades de procura descentralizada. Los establecimientos de salud que se están acreditando últimamente para hacer trasplantes, y eso quería decirle al doctor Butrón también, gracias a Dios tenemos el hospital 2 de mayo, acaba de terminar sus trámites para hacer la acreditación en trasplante de riñón y en trasplante de corazón, y el hospital Hipólito Unanue acaba de terminar sus trámites también para ser acreditado como trasplantador del pulmón, y eso nos llena de mucha satisfacción porque ya tenemos por fin dónde se puede hacer estos trasplantes. Ahora lo que nos falta es conseguir los donantes. Pero sí, estamos en las actividades, en los esfuerzos para armar más unidades de procura, como dicen la norma, en los establecimientos de provincia. Muchas gracias, doctor Fuentes. Tenemos 2 o 3 preguntas adicionales. Vamos a tomar un poquito más de su tiempo. Doctor, buenas noches. Viene de Shirley Diestra. ¿Cuáles son las estrategias que está desarrollando para incrementar la tasa de donación? Es claro que el número de donantes cadavéricos cada año es menor. ¿Cuál cree que sean los factores que influyen para incrementar esta negativa a la donación, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la familia a veces. ¿Y qué herramienta plantea para superar estos obstáculos? Su opinión, doctor Fuentes, y posteriormente la doctora Díaz. Gracias, doctor. Cuando analizamos las causas por las que hay tan pocas donaciones en el país, lo más llamativo, lo más evidente es la negativa, la alta tasa negativa. Pero tenemos que tener en cuenta también otras cosas que nos afectan directamente a nosotros como profesionales de la salud, y es que los pacientes no se notifican porque no son identificados y notificados adecuadamente en los establecimientos de salud. Es el principal objetivo por lo que no hay donantes. Estamos trabajando en varios establecimientos de salud y les estamos demostrando que, dada la alta cantidad, ni siquiera necesita ser alta, dada el potencial de donación de cada establecimiento, tendría que notificarse al menos cierto número de pacientes, pero es muy difícil cambiar la actitud de los mismos profesionales de salud. Entonces nosotros estamos trabajando en una labor de hormiga, incluso hablando personalmente con cada uno de ellos, tratando de impulsar capacitaciones, compartiendo la información, haciendo trabajos de investigación, para que ellos mismos se den cuenta de la realidad de su establecimiento y de ellos mismos salga ese cambio de actitud al que queremos tratar de llegar,
para tratar de precisamente cambiar esa actitud y que con eso se pueda disponer de una mayor cantidad de donantes. Ok. Mari Díaz. Sí, es una buena pregunta y la verdad es una gran responsabilidad nosotros como funcionarios que estamos involucrados en estas áreas, ¿no? La verdad yo aquí hago también una reflexión desde el punto de vista como institución. Primero, que las causas de la no donación están en aspectos donde está bajo nuestro control el propio sistema de salud, en este caso nuestra red de sistema de procuración desde acá de la gerencia, pero también hay aspectos de la política nacional de donación como país. Actualmente formo parte de un curso de la Organización Panamericana de la Salud, donde habla de las políticas de fortalecimiento de gobernanzas sobre las políticas de donación de los países. ¿Y esto qué dice? ¿Qué nos dicen los expertos en el mundo? Y es básicamente dotar de los recursos a la Institución Nacional de Salud para que ellos sean el eje donde se ejecuten, se dirijan, se planifiquen y se ejecuten sobre todo las actividades relacionadas a la donación. Yo no puedo entender hasta el día de hoy por qué razón el Ministerio de Salud como ente rector de Perú no pueda tener un presupuesto y un financiamiento importante para la donación. Yo soy ahorita funcionaria y manejamos un presupuesto, si bien no es muy grande, pero sin presupuesto no avanzamos. ¿Por qué Ministerio de Salud, con la importancia, con la dotación de las funciones y con lo que le compete, porque la ley así lo dice, no pueda tener un presupuesto relacionado importante para todas estas acciones? Sabemos bien que hoy que las instituciones como país tienen un presupuesto para financiar la procuración. Hoy sabemos que la procura cuesta 65.000 soles un operativo de donación. Eso es lo que paga Salud por cada donante. Y si Ministerio de Salud, con el presupuesto que le compete, porque estamos hablando de un problema de salud pública como es la salud renal, y tenemos por lo menos 15.000 pacientes en diálisis, sujetos de trasplante, 1.500 pacientes en lista de espera para trasplante renal, no puede hacer políticas de priorización, un presupuesto para la procuración. Entonces, si nosotros no trabajamos con políticas claras en relación a los presupuestos de salud, difícilmente vamos a poder progresar. A nosotros nos cuesta, estos 23 procuradores, un 40% de nuestro presupuesto como gerencia. Pero tenemos que invertir, porque ¿quién es esta labor? ¿El director, el funcionario, el trasplantador? La procura es una actividad más que necesita ser fortalecida y necesita financiarse y planificarse. Y lo segundo que nosotros estamos apostando es la capacitación. Para este año hemos programado 50 capacitaciones a nivel nacional, entre ellas 3 aspectos fundamentales: talleres dirigidos para la área que se encarga de los procesos de procura, como les mencioné. ¿Quién es? Las áreas críticas. Intensivistas, emergenciólogos, neurólogos, anestesiólogos capacitados en el diagnóstico oportuno de la muerte encefálica, en el uso del Doppler transcraneal y en el mantenimiento de la donación, así como cursos de comunicación de las malas noticias. Esto es inversión. Si nosotros no invertimos, no podemos hablar de capacitación. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo como es salud, como un sector, tercera parte de la población. Sin embargo, apostamos por eso, porque es necesario tener más profesionales en esta cadena de la donación. Gracias. Muchas gracias, Mari. Muy importante las opiniones. Y la siguiente pregunta va a originar más opiniones al respecto. Wilder Pinto, un colega nuestro, nos pregunta: Antonio, colegas, la creación de un Instituto Nacional de Trasplante, repito,
¿la creación de un Instituto Nacional de Trasplante podría mejorar nuestra realidad? Ahora vamos a invertir el flujo. Doctora Díaz, primero su opinión. No, para nada. Para nada. ¿Y por qué lo digo? Porque la experiencia de nosotros es haber crecido de tener centros trasplantadores en Lima, haber crecido en un 30% a nivel nacional. No hemos crecido en la tasa de donación, porque los factores involucrados en la donación son relacionados al sistema de salud, relacionados a las políticas de salud, porque sin ellos no podemos llegar a la población. Por más cursos que salud haga, si yo no establezco, por ejemplo, el día de hoy les quiero comentar, hemos tenido una donación en Ayacucho, un hospital grande, una ciudad importante, no hay Doppler, no hay ecocardio, no hay tomógrafo trifásico, no tienen intensivistas específicos, sin embargo los internistas han hecho su labor. Ha ido un procurador, ha viajado allá para que pueda apoyar y direccionar los procesos. Eso es inversión. Pero sin eso no logramos. Ese solo donante nos ayuda a nosotros a tener 9 pacientes trasplantados. Entonces, un instituto realmente no ayudaría a la donación. Ayudaría sí a la mejora de la oferta, quizás, a la mejora de la oferta trasplantadora, a una planificación estratégica, pero a la donación como tal, no. Muchísimas gracias, doctor Fuentes. Personalmente no podría ahondar un poco más en esta información porque me parece que tendría que hacerlo el mismo doctor Almeida, pero al contrario, digo, personalmente me parece que sí podría ayudar, porque podría, siendo un instituto, podrías tener más libertad como para administrar mejor algún recurso que se pueda disponer directamente. Y por ejemplo, el Instituto Nacional Niño San Borja, es una de las últimas instituciones creadas a nivel de instituto. Yo trabajé ahí en médula ósea muchos años. Vemos que tienen una importante actividad trasplantadora en órganos y tejidos por el CIS. ¿No sería esto un elemento muy similar? Porque de alguna manera sí incrementó la oferta, pero más bien lo que es donantes no fue así. ¿Qué opinión le da? El Instituto del Niño de San Borja trabaja tal cantidad de trasplantes, aparte de los que hace de los propios donantes que consigue, porque integramos el sistema para cuando conseguimos un donante que cumpla las características que ellos necesitan, pueda ser utilizado por ellos. Esa es la única diferencia que hace del instituto, porque después el comportamiento es igual en todos los establecimientos. Perfecto, perfecto. Entonces ya hemos más o menos agotado los temas. Yo quisiera finalmente darle la palabra a los panelistas. No sé si Martín, ¿alguna opinión final? Sí, Antonio, interesante escuchar a nuestros expositores de lujo realmente, porque nos representan pues en todos estos atabares de la procura y el trasplante. Como bien dijo Mari, este es un proceso, ¿no? Que no solamente es la etapa final la que vemos. Yo interesado un poco en la tecnología, le hice la pregunta a GPT Chat y le dije, ¿qué estrategias se pueden tomar para mejorar la procura? GPT Chat me responde en 8 situaciones interesantes. Uno de ellos, que es conocido por nosotros, me dice las campañas de concientización a nivel poblacional que se hace, ¿no? Que se está haciendo. 2, me dice mejora la infraestructura en diferentes niveles. Y ahí está probablemente lo que algunos colegas nos decían de provincia, ¿no? Que había falta de recursos, los ambientes, etc. 3, una organización inteligente, nos dice. Entonces, yo leyendo un poco esto más del GPT Chat ahorita, preguntándole, me pregunto, ¿qué es organización inteligente? Y me dice, una organización que sepa manejar los pocos recursos. Y de frente me da pocos recursos. O sea, ni siquiera dice los recursos. O sea, como que estamos condenados de tal manera, creo, a gestionar con pocos recursos. Algo muy característico de esta parte del continente, ¿no? Porque siempre queremos tomógrafo en cada hospital, pero sabemos que no va a haber. Pero si nosotros inteligentemente centralizamos
Cada uno va a querer un banco de órganos, cada hospital, de hecho, ¿no? Pero a veces no va a hacerlo. Hay situaciones latinoamericanas que, ok, para no seguir ahondando. Una cuarta situación me dice dotar de recursos. Y ahí está un tema importante. Y dice recursos equitativos. O sea, tal vez ahí en la interpretación nos podría decir de acuerdo a los niveles o de acuerdo al gasto. No lo sé, porque este es un GPT chat indirecto, pero habla de recursos. Y la cuarta posibilidad dice posibilidad de centralizar la organización. Entonces ahí probablemente calzaba esta pregunta interesante del instituto, ¿sí? Pero antes nos habla de una organización inteligente y nos habla de recursos. Si tenemos un instituto sin una organización inteligente y sin recursos, va a ser un instituto más de los que hay en el país probablemente, ¿no? Y entonces yo creo que uno de los esfuerzos es juntarse, los que más saben en Procura, que es Salud y el MINSA. Y como ven, hay situaciones bien conexas y probablemente las soluciones estén allí, en conjuntamente estar manejando. Entonces, una de las trabas es el sistema de salud, ¿sí? Donde ha dado resultados probablemente es donde hay un sistema único, donde esa política es única, donde los recursos son únicos, donde las capacitaciones no se duplican, ¿no? Donde las ideas no se duplican y donde los planes no se duplican. Entonces es la invitación a que juntos podamos ver este problema. Ojalá se puedan instalar las mesas de trabajo y nosotros como asociación o como sociedades podamos aportar toda la experiencia y arsenal de nuestros miembros. En mi sociedad hay nefrólogos que iniciaron la Procura en el país, ¿no? Y quiero rendir tributo al doctor Pedro Méndez desde aquí, ¿sí? Años con el doctor Miguel Camacho iniciaron esta situación. Hoy realmente esto se ha avanzado, pero creo que necesitamos más doctores Camachos, más doctores Méndez, ¿no? Y me da gusto escuchar a Mari que está súper potenciando la capacitación, yendo a los lugares más difíciles, hablando en persona con cada uno de los procuradores. Y me da gusto escuchar a Luis Arellano, ¿no? Desde allá, desde Junín, haciendo el esfuerzo, y cada uno que veo en el chat y las preguntas interesantes significa que tenemos el potencial humano, queremos hacerlo. Queremos solamente que nos den el barquito para empezar a navegar. Eso es lo que quería compartir con ustedes y gracias por la invitación, Antonio. Gracias, Martín, nuevamente. Muchas gracias. Moisés Butrón, algunas opiniones finales desde tu perspectiva, muy importante. Brevemente, doctor, por lo que mencionaba de que es necesario facilitar y proveer de recursos a MINSA. Por ejemplo, el Hospital Loaiza cuenta con una procuradora y si el día de hoy se produce un donante, nuestro hospital no lo puede aprovechar porque no tenemos personal de 24 horas, porque no tenemos laboratorio de histocompatibilidad disponible. Y son recursos que tal vez sí podría facilitar si estuvieran centralizados en un instituto, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, es necesario tener los recursos para eso, para poder trabajar con cadáver, ofrecer el trasplante de cadáver y hacer crecer el trasplante de esa manera. Solo eso es lo que quería comentar, doctor. Gracias, doctor Butrón. Y finalmente, Wilmer, ¿alguna opinión adicional? Se habló del tema de un instituto. Quizás tengas una opinión diferente. Bueno, en algún momento y durante todo este tiempo se trataba pues de descentralizar los recursos a través de la creación de un instituto, pero desde donde mi óptica veo sí pues que podría mejorar el tema del trasplante, el tema del manejo, el tema del manejo de las complicaciones, pero ya en un paciente ya trasplantado. Pero desde el punto de vista de la óptica de la donación, no tendría de repente mucha situación. Hoy en día, es claro que la mayor parte de nuestros donantes son de provincia. Entonces, ante todos estamos escuchando que no tenemos recursos,
faltan los recursos para diagnóstico, faltan los recursos para mantenimiento, faltan los recursos de repente para confirmar algún tema anatómico para la donación. Estamos hablando de que hoy en Huamanga no se podía hacer una tomografía de abdomen trifásica, ¿no? Que era necesario para realizar una técnica de división hepática, como un split, y es necesario este tipo de estudio, y no se podía hacer, pero gracias a la coordinación que ha tenido Procura, enviando también a una de sus procuradoras, han podido manejar esta situación. Pero esa es la realidad. No hay algunos otros instrumentos que nos puedan ayudar a valorar, mantener a un donante cadavérico. Entonces yo creo que si provincia hoy nos está dando donantes, potenciemos con lo que se pueda, pero potenciarlo para que se pueda aprovechar. Ya que acá en Lima tenemos tres institutos prácticamente con grandes UCIs, pero no hay donantes, pero que haya en provincia, entonces tendremos que ir allá a que se potencie eso de allá. Y si un donante, acuérdense, con un donante podemos trasplantar de 8 a 10, 12 pacientes. Así que lo poco que tenemos, darle pues el mayor apoyo para que se pueda mejorar, ¿no? Gracias, Antonio, por la invitación y permitirme expresar esto. Gracias, Wilmer. Muy importantes tus opiniones y nuestros comentarios finales de Mari. Realmente, Mari, te hemos escuchado esta noche. Cada vez nos complace saber tu dinamismo y tu fuerza que le pones a la actividad trasplantadora desde tu gerencia. Estás trabajando, por ejemplo, esta noche. Tienen una procura en proceso y realmente conocer tus palabras y saber de lo que es la inversión. Yo lo veo así, ¿no? Tener un grupo de procura, un hospital importante de cada ciudad, es como tener un servicio, pues, de UCI, un servicio de emergencia, o como tener tu pediatra, o como tener tu servicio de medicina interna, ¿no? Entonces hay que pensar de esa manera, ¿no? Los hospitales nacionales requieren sus procuradores, y eso va de la mano con sus especialistas que piensen en trasplante. Esa es la actividad que tenemos que hacer nosotros día a día, ¿no? Todos podemos hacer trasplante, desde el diagnóstico de un paciente crónico hasta el paciente que ya lo requiere y hay que derivar. ¿Qué opinión te da, Mari? Y te agradezco bastante tu participación. Gracias. Gracias, Antonio. Hoy mismo estamos coordinando, la verdad, aquí los funcionarios no descansan. Esta es una gerencia 24/7, pero está bien, ese es el trabajo. Mis palabras finales serían, primero, decirles que tenemos que unirnos. Si queremos hacer grandes cambios solos, aislados, no vamos a lograr mucho, y tenemos que unirnos, y aquí mis palabras de que quien tiene la labor de articular es nuestro querido Ministerio de Salud. Formamos parte de este ministerio, y si nos tenemos que juntar los que sabemos un poco de esto, nos sentamos en una mesa, lluvia de ideas, planificamos, proponemos y nos metemos con todo, porque de eso se trata. Si queremos mejorar nuestro país, tenemos que poner todo, el 100%, y entregarnos a esto. Y hacer también mi felicitación al trabajo de Procura. Es un trabajo muy difícil. Hoy creo que es el trabajo más difícil que existe de las profesiones de salud, porque es enfrentar todo lo adverso para lograr que esta familia finalmente logre la donación y que los órganos, luego de ser ablacionados, sirvan para implante. Nosotros no descansamos hasta que nuestros trasplantadores nos dicen: Mari, va bien todo, gracias, porque se logró. Eso nos alegra y nos reconforta. Así que encantado y muchas gracias. Muchas gracias, Mari Díaz. Y finalmente al doctor Eduardo Fuentes. Doctor Fuentes, en unas palabras finales, usted ha recogido opiniones de diferentes áreas, estamentos, especialistas, diferentes áreas trasplantadoras de Lima, de regiones, una estadística muy importante. Creo que va a poder llevar a vuestra gestión
gestión y al doctor Almeida opiniones relevantes sobre lo que opinamos y creemos en este proceso de procura. Adelante. No, doctor, a usted más bien las gracias por haberme permitido compartir con ustedes, con esta jornada, con gente que, como la doctora Mari, que sabe tanto y está tan abocada al trasplante, y con gente que sabe tanto de trasplante y que nos ayuda a paliar un poco la frustración que tenemos todos los días cuando vamos al trabajo y nos topamos con la dura realidad. Pero tengan ustedes por seguro que toda la gente que está en el ministerio, en la Dirección de Donación y Trasplantes, con el doctor Almeida, está empecinada. Somos unos optimistas patológicos, resilientes totales, y hacemos el mayor esfuerzo para tratar de conseguir lo mejor para los pacientes, y vamos a tomar, por supuesto, con mucho gusto las ideas, las sugerencias que nos han hecho llegar, y les agradecemos mucho por habernos permitido estar con ustedes. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, a Mari, al doctor Fuentes, a nuestros panelistas, Martín, Wilmer, el doctor Moisés. Realmente muy enriquecedor, casi 2 horas en línea, y creo que hemos podido agotar el tema. De mi parte, agradecerle, hacerles recordar que tenemos 2 actividades muy importantes como APTOP. La próxima semana, el martes 16, celebramos 10 años, todos ustedes invitados. Hay que seguir conversando, hay que seguir reuniéndonos, todo espacio para poder conversar, celebrar, recordar, recoger opiniones de los profesores, gente que ha trabajado en trasplante hace tantos años, es importante, y mayor compromiso. Y el martes 23, de acá a 2 semanas, el nuevo tema de capacitación en APTOP, siempre acreditado por el Colegio Médico. El doctor José Palacios va a coordinar trasplante de pulmón, básicamente complicaciones bronquiales y de pared post-trasplante pulmonar. Esta es otra de las actividades importantes. Hay bastante experiencia, y fue el doctor Palacios que precisamente está coordinando. Hay un invitado internacional, él ya moderará la reunión para seguir recogiendo, aprendiendo y viendo el manejo de estas complicaciones en el trasplante de pulmón. Muy bien, con todos ustedes, muchas gracias a todos los que han participado, a todos los que han podido hacer sus preguntas. Como ya saben, esto está grabado en el YouTube para que lo puedan revisar. Hay estadística muy importante. Y de mi parte, infinitamente agradecido y muy buenas noches. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Gracias, estaban muy buenas exposiciones.